La seguí esa mañana, sin hacer ruido, sin despertar sospechas. Dije que iba a trabajar, como siempre lo hacía, pero algo dentro de mí sabía que hoy sería diferente. No fue la ligera sonrisa que mostró antes de salir de casa, ni el apresurado beso en la mejilla. Era la ausencia de detalles, de alma. Cuando me dijo que estaba cansada, y que tenía una reunión importante, sus ojos no se encontraron con los míos. Una reunión importante, repitió, como si quisiera convencerme más que a ella misma. Tan pronto como se cerró la puerta principal, mi cuerpo actuó por sí solo. Agarré las llaves del auto y la seguí. El camino, al principio, me resultó familiar. Las calles que conducían al centro de la ciudad, las señales que ella siempre respetó, todo parecía normal. Pero de repente giró a la izquierda, una dirección que nunca tomó para ir al trabajo. El estómago se hundió. Continué siguiéndolos, a una distancia prudente, cada vez más inquieto. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué era. Avanzamos a toda velocidad por calles que yo no conocía, hasta que su coche aparcó en la entrada de un discreto café. Me escondí detrás de algunos autos, observando cómo ella se bajaba y caminaba con pasos firmes y confiados hacia el lugar. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. Ella no estaba nerviosa. No miró hacia atrás ni una sola vez. Como si todo eso fuera normal. Y, quizás para ella, ya lo era. Esperé minutos que parecieron horas. Desde dentro, una visión me consumió como una espada fría. Ella no estaba sola. Allí estaba él. Un hombre al que nunca había visto antes, pero que de alguna manera parecía saber exactamente quién era yo. Ella lo abrazó. Un abrazo que no había recibido en mucho tiempo, pero que se sintió tan natural entre ellos. Y luego se besaron. Sentí que el mundo se detenía. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo silencio. Un silencio agudo e insoportable se extendió por mi mente y me paralizó. ¿Cómo podría ella? Todos los momentos, las promesas, los años juntos, ¿eran ahora solo mentiras? Se sentaron, rieron y pidieron bebidas. Ella lo miró como si nunca me hubiera vuelto a mirar. Cada sonrisa suya era una puñalada. Mis ojos ardieron, mi pecho se apretó. Quería entrar a ese café, destruir ese momento. Pero mis piernas no se movían. Estaba atrapada entre el dolor de saberlo y el terror de lo que vendría después. Fue entonces cuando los vi partir, juntos, uno al lado del otro, como una pareja. Los seguí una vez más, esta vez con menos precaución, como si algo dentro de mí ya se hubiera rendido. Ella no volvió a casa esa noche. Y ya no necesitaba pruebas. Ya sabía suficiente. Pero, ¿qué hacer con esta verdad? ¿Qué hacer con lo que vi y lo que supe? La decisión fue inevitable. ¿Hablar con ella, confrontarla? ¿O ir directo al grano y pedir el divorcio? Ya sabía la respuesta. No había vuelta atrás. Y así lo hice. Contraté a un abogado y decidí acabar con todo. Pensé que lo peor ya había pasado. Que por fin podría liberarme de ese dolor. Pero estaba equivocado. Todavía había más por descubrir. Mucho más. Fue durante el proceso de divorcio cuando la verdad salió a la luz. No fue solo la traición en sí, no fue solo el dolor de ver mi vida destrozada por otra persona. Fue el impacto que tendría en todos los que nos rodean. Y lo más sorprendente, su amante trabajó con ella. Y no solo eso, todo se derrumbaría al quedar al descubierto esa relación clandestina. Lo que ella pensaba que estaba ocultando también pronto se haría público. Y no solo perderían sus empleos, sino que su reputación quedaría arruinada para siempre. ¿Pero qué hay de mí? ¿Dónde me dejó todo esto? Estaba dispuesto a salir de esta situación sin mirar atrás. Pero el sentimiento de traición, el sentimiento de haber sido abandonado después de tantos años, no era algo que pudiera ignorar. La venganza, aunque no quisiera admitirlo, se convirtió en una idea irresistible. Todo lo que había planeado, todo lo que había creído sobre nosotros, se estaba desmoronando ante mí. Y una vez más me pregunté, ¿qué más escondió? ¿Hasta dónde llegan estas mentiras?
Ella no tenía idea de que yo lo sabía. No sabía que la vi con él. Pero pronto todo llegaría a un punto crítico. Y cuando llegara, yo estaría allí, esperando. Porque esta vez, ella no sería la única que controlaría la narrativa. Y ahora, la única pregunta que queda es, ¿cómo terminará todo esto? ¿Qué más está por revelarse? Bienvenido al canal, donde las historias intensas cobran vida. Aquí no apoyamos la traición de ninguna manera. Todas las narrativas son ficticias, con el propósito de mostrar cómo la traición puede devastar vidas, destruir relaciones y dejar profundas cicatrices. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, llena de giros y emociones crudas. Disfruta la historia, y prepárate para lo inesperado. El calor del sol de Texas bañaba la casa de 2 pisos en un barrio tranquilo en las afueras de Austin. Era una mañana como cualquier otra y el sonido del café al servirse en una taza resonó en la silenciosa cocina. Ion observó la escena mientras su esposa, Emily, terminaba de prepararse para irse. Llevaban 12 años casados y el tiempo, como muchas parejas, había dejado su huella. Había una rutina, un ciclo cómodo, pero sin el brillo del pasado. Ion sabía que no todo era igual que antes, pero últimamente no había pensado mucho en eso. El trabajo lo mantenía ocupado y las distracciones diarias hacían que el tiempo pasara sin muchas dudas. Emily, por otro lado, era una mujer que siempre se aseguraba de que todo estuviera en orden. A sus 35 años aún mantenía la apariencia juvenil que la hizo destacar cuando se conocieron. Su cabello castaño claro, siempre bien peinado, y sus expresivos ojos verdes tendían a reflejar la energía que cautivó a Ion desde el principio. Sin embargo, en los últimos meses, había algo diferente en ella, algo a lo que él no podía identificarle. Salió de casa apresuradamente, diciendo que sus compromisos laborales eran cada vez más intensos y que siempre parecía ansiosa por irse. El reloj de la pared marcaba las 7:30 cuando Emily agarró su bolso, se miró por última vez en el espejo y salió corriendo por la puerta, dejando atrás un breve «hasta luego». Ion observó, como hacía todas las mañanas, preguntándose por qué ese saludo parecía cada vez más vacío. Debe estar estresada, pensó, tratando de justificar los sutiles cambios que había notado desde hacía algún tiempo. Emily trabajaba como directora de marketing en una empresa mediana en el centro de la ciudad. Ella siempre había sido ambiciosa y dedicada a su trabajo, cualidades que Ion admiraba. Pero últimamente algo se sintió mal. Emily salía temprano de casa y regresaba tarde, a menudo cansada, diciendo que las reuniones y los plazos estaban consumiendo su tiempo. La relación entre ambos estaba cada vez más marcada por silencios, por diálogos breves, casi mecánicos. Esa mañana, mientras conducía hacia el trabajo, Ion trató de deshacerse del sentimiento persistente que lo atormentaba. Su matrimonio siempre había sido estable, pero no podía negar que últimamente su conexión se sentía diferente. Emily seguía siendo la mujer que amaba, pero la creciente distancia entre ellos lo inquietaba. Nunca quiso ser el tipo de hombre que espiaba o sospechaba, pero su mente comenzaba a llenar los huecos del silencio con preguntas que no tenía el valor de hacer en voz alta. Ion, un hombre de 40 años, trabajaba como ingeniero civil para una empresa de construcción local. Se destacó por su dedicación y el buen humor que mantenía en el trabajo. Con un sentido de responsabilidad que lo guió en todos los ámbitos de la vida, estaba orgulloso del hogar que construyó con Emily. El barrio tranquilo donde vivían era exactamente lo que él había soñado: seguridad, un jardín bien cuidado y un garaje espacioso que disfrutaba organizando los fines de semana. Esa mañana, después de ver salir a Emily, Ion fue a la oficina. El tráfico típico de la mañana era algo que ya enfrentaba con facilidad. La radio sonaba algo de música, pero su mente estaba en otra parte. Recordó cómo eran las cosas al principio, las largas conversaciones, los viajes de fin de semana, la forma en que Emily sonreía cuando lo veía. Había una dulzura natural entre los dos, una intimidad que parecía fluir sin esfuerzo. Pero últimamente todo parecía forzado. En el trabajo, Ion mantuvo su actitud profesional habitual, pero en su interior el malestar crecía. Se preguntó si él era el problema, si había algo que pudiera hacer para volver a conectarse con Emily. Quizás un viaje, pensó, o quizás una sorpresa, como en los viejos tiempos. Pero la inseguridad, aunque sutil, empezó a penetrar en su mente.
Odiaba la idea de convertirse en alguien que cuestionara las intenciones de su esposa, pero la evidencia, por pequeña que fuera, comenzaba a pesar. Emily, por otro lado, en la oficina, mantuvo su rostro sereno. Era una mujer con una presencia llamativa, y esto la hacía admirada por todos los que la rodeaban. Su capacidad para liderar campañas de marketing y gestionar equipos la convirtió en un activo esencial para la empresa. Sin embargo, por dentro, una nube de inquietud se cernía sobre ella. Sabía que algo dentro de ella estaba cambiando. Ya no se trataba solo de trabajo. Algo más estaba sucediendo, algo que ella sabía que podía destruir todo lo que ella y John habían construido juntos. Con el paso de los meses, Emily se encontró pensando en cómo habían cambiado sus vidas. La rutina, antes cómoda, ahora parecía apretarse, como una camisa que ya no me queda bien. Amaba a John, o al menos eso creía. Era un buen hombre, un gran marido, pero no se podía negar que la llama entre ellos ya no ardía como antes. Los silencios entre ellos hablaban más que las palabras intercambiadas. En el trabajo, Emily se dedicó intensamente a proyectos, tal vez para evitar pensar demasiado. Sus compañeros la veían como una líder firme y decidida, pero solo ella sabía lo mucho que intentaba escapar de los pensamientos que invadían cada vez más su mente. Por la noche, cuando regresaba a casa, sentía el peso de las expectativas de John, la espera de una conversación que nunca llegó, el deseo de un abrazo que nunca llegó. ¿Qué estaba buscando? Ni siquiera ella lo sabía con seguridad. A medida que avanzaba la semana, las acciones repetitivas de la rutina diaria continuaron, pero algo estaba a punto de cambiar. Juan estaba decidido a recuperar lo que parecía perdido. Ese viernes por la mañana, salió temprano del trabajo y decidió sorprender a Emily con una cena romántica. Planeaba recrear una noche especial que vivieron al principio de su matrimonio, cuando todavía hacían pequeñas escapadas a lugares insólitos. La idea era sencilla, reconectar, recuperar la espontaneidad. Pero había una sensación de malestar que no podía disipar. Emily, a su vez, también sintió el peso de ese día. En el fondo, sabía que algo estaba a punto de estallar, como una tormenta silenciosa. Había salido temprano del trabajo, como solía hacer los viernes, pero esta vez el destino no era su casa. Había construido una rutina paralela, una vida que John desconocía y sabía que se estaba volviendo insostenible. Su mente se debatía entre la vida que tenía y las decisiones que estaba a punto de tomar. John llegó a casa a última hora de la tarde, con flores y una botella de vino en las manos. La casa estaba vacía. Caminó por las habitaciones sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y esperanza. Preparó la cena mientras esperaba que llegara Emily, repasando mentalmente todo lo que quería decirle esa noche. Las velas estaban encendidas, la mesa puesta con el cuidado que solía tener cuando quería impresionarla. El silencio en la casa parecía más fuerte cada minuto que pasaba. Pasaron las horas y su ausencia se volvió imposible de ignorar. Intentó llamar, pero no hubo respuesta. Envió mensajes, pero el silencio era ensordecedor. La noche, que se suponía sería un momento de reconexión, se estaba convirtiendo en algo que aún no sabía cómo nombrar. Sentado solo a la mesa, John comenzó a darse cuenta de que el mundo que lo rodeaba estaba cambiando de maneras que no podía controlar. El reloj pasó la medianoche y ya no se podía negar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. El silencio se convirtió en una presencia pesada y asfixiante. Esa noche yacía en la cama, con el corazón lleno de preguntas que no sabía si realmente quería responder. El silencio a la mañana siguiente parecía más pesado que de costumbre. John se despertó temprano, con la cabeza dando vueltas con pensamientos que lo habían acompañado desde la noche anterior. Emily no había regresado a casa. Pasó la mayor parte de la mañana sentado en el sofá, escuchando el sonido del viento afuera y el ocasional ruido lejano de los autos que cruzaban las calles dormidas. La cena que preparó permaneció intacta sobre la mesa. Las flores que había comprado se estaban marchitando en un jarrón olvidado. Su ausencia en la cama de al lado ya no era una pequeña molestia, fue un grito de que algo andaba profundamente mal. John miró su teléfono celular una vez más. Sin mensajes, sin conexiones. Su mente comenzó a trazar escenarios, tratando de encontrar explicaciones razonables a lo sucedido.
Pero a medida que pasaban las horas, las razones que inventaba parecían cada vez más alejadas de la verdad. Esa mañana decidió que necesitaba respuestas. Había un malestar creciente en su interior que ya no podía ignorar. Emily siempre había sido una mujer independiente, pero nunca había dejado de comunicarse con él. Algo había cambiado y estaba decidido a descubrir qué era. Tal vez era solo estrés, o tal vez estaba pasando por algo que no había podido compartir. Pero John, por primera vez, consideró la posibilidad que había estado tratando de descartar: tal vez Emily estuviera ocultando algo más que preocupaciones en el trabajo. Tomó el auto y condujo sin rumbo claro. Los pensamientos llegaban en oleadas, como mareas que no podían contenerse. Recordó lo diferente que se había sentido todo durante los últimos meses, las excusas, los cambios de rutina. Cada detalle que antes le parecía insignificante empezó a tomar otra forma, como piezas de un rompecabezas que ahora empezaba a armar. ¿Dónde estaba ella? La pregunta resonó en su mente. John sabía que Emily tenía una reunión programada para ese día, o al menos eso era lo que ella había dicho. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aquel no era un encuentro como cualquier otro. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que no podía esperar más en casa, rodeado de incertidumbre. Decidió ir a la oficina de Emily. Era una manera de aclarar las cosas, tal vez disipar los oscuros pensamientos que lo consumían. El viaje hasta allí le pareció más largo de lo habitual, y el ruido de los coches de alrededor se desvaneció en un fondo distante y apenas perceptible mientras él se concentraba en sus propias dudas. Cuando llegó al edificio, algo le hizo dudar. Aparcó a una distancia discreta y observó durante unos minutos. El movimiento de empleados entrando y saliendo del edificio era común, pero no había señales de Emily. No quería entrar bruscamente, prefería observar. Fue entonces cuando vio, a lo lejos, a alguien familiar. Era ella. Emily salió del edificio sin llevar nada que indicara una reunión o un compromiso laboral. Su corazón se aceleró. Le sudaban las manos sobre el volante mientras la seguía con la mirada. Ella caminaba hacia un café cercano. El mismo café donde, unas semanas atrás, había notado que ella se encontraba a menudo, aunque ella nunca lo había mencionado. Esta vez no se quedó quieto. Aceleró el auto y estacionó al otro lado de la calle, observando desde la distancia. Dentro del café, algo estaba ocurriendo que temía. Emily no estaba sola. Sentado frente a él, un hombre. La vio sonreír de una manera que no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa genuina, casi relajada, diferente al rostro tenso que mostraba en casa. Ella estaba cómoda y eso lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Quién era él? Y, peor aún, ¿por qué parecía tan cómoda con este extraño? John observó, paralizado, mientras los dos hablaban. El mundo a su alrededor desapareció. Las dudas que había arrastrado durante las últimas semanas ahora se estaban materializando ante sus ojos. No quería creerlo, pero la verdad se revelaba con cada gesto, cada sonrisa, cada mirada intercambiada entre Emily y ese hombre. Fue como si se hubiera levantado un telón, revelando lo que él, en el fondo, ya temía. Por un momento pensó en enfrentarlos allí mismo, pero algo lo detuvo. Tal vez fuera el miedo a enfrentar la verdad, o tal vez necesitaba ver más, saber hacia dónde iba esto. Sentado en el auto, a solo unos metros del lugar, sintió una oleada de ira y tristeza apoderarse de su cuerpo. ¿Qué estaba pasando con su matrimonio? Apenas podía reconocer a la mujer con la que compartía su vida. Los minutos parecieron pasar lentamente. John no podía apartar la mirada, a pesar de que lo que vio lo destruyó por dentro. Entonces sucedió. Un gesto que selló la certeza que tanto evitaba. Emily tocó el brazo del hombre frente a ella de una manera íntima y afectuosa, y poco después los dos se levantaron y salieron juntos del café. John lo siguió a pie, a una distancia segura, con el corazón acelerado, como si tratara de prepararse para lo que vendría después. Caminaron hasta un hotel discreto a unas cuadras de distancia. John se detuvo, incapaz de dar un paso más. Aquí estaba la prueba que tanto temía. Emily y el hombre cruzaron la puerta juntos, sin dudarlo, sin temor a ser vistos. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies.
No supo cuánto tiempo permaneció allí, mirando la fachada del hotel, sintiendo una mezcla de incredulidad y agonía. La traición que tanto había evitado afrontar era ahora real, tangible, innegable. La ira palpitaba en su interior, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de vacío se apoderó de él. Todo en lo que creía, todos los años que había pasado al lado de Emily, ahora parecía desmoronarse como un castillo de arena arrastrado por el viento. ¿Qué haría a continuación? Ya no había forma de fingir que esto no estaba sucediendo. Ion se giró lentamente y caminó de regreso al auto. La decisión que había evitado tomar ahora quedó clara. No había vuelta atrás. Ion todavía sentía el peso de la noche anterior como un ancla que lo arrastraba hacia abajo. Había pasado el día tratando de mantener una rutina en el trabajo, pero su mente estaba muy lejos, vagando entre imágenes de la traición de Emily y la desesperación por entender cómo había llegado a este punto. Sabía que no había manera de que pudiera continuar así, cargando con el dolor sin tomar medidas. La decisión que había comenzado a tomar el día anterior ahora se convirtió en una realidad ineludible, necesitaba confrontar a Emily. Ya era tarde cuando Emily finalmente llegó a casa. Ion estaba sentado a la mesa de la cocina, el silencio flotando en el aire como un fantasma al que ambos evitaban enfrentarse. Cuando entró, dudó por un momento cuando vio la mirada fría y decidida en el rostro de su marido. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para afrontarlo. Algo dentro de ella vaciló. ¿Podemos hablar?, dijo Ion, con una calma que no coincidía con el torbellino de emociones dentro de él. Emily asintió, dejó su bolso en el mostrador y se sentó frente a él. El silencio entre los dos era pesado, denso, como si cada palabra fuera una carga más que llevar. Sabía lo que él quería decir, pero no tuvo el coraje de empezar. Te seguí ayer, continuó, mirándola directamente a los ojos. Te vi con ese hombre. Los vi entrar juntos a ese hotel. Emily se quedó helada, con los ojos muy abiertos ante la revelación. Su mente empezó a dar vueltas, buscando alguna justificación, una manera de evitar la verdad que acababa de poner sobre la mesa. Pero no había salida. Sabía que la habían descubierto. Ion, su voz se apagó, y trató de encontrar las palabras. Yo, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, interrumpió, su voz permaneció firme, pero las emociones ahora desbordaron sus ojos. Explica por qué pasaste los últimos meses mintiéndome. ¿Por qué fingiste que todo estaba bien mientras estabas con otro hombre? ¿Qué crees que puedes decirme exactamente que justifique todo esto? Emily sintió el peso de sus palabras y, por primera vez en meses, se vio incapaz de ocultar su culpa. Abrió la boca para hablar, pero no pudo formar una frase coherente. Estaba rodeada de sus propias mentiras y la realidad la aplastaba. Yo, no sé qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Ion no se conmovió. Observó cada reacción de ella, esperando que las palabras que salieran fueran más que excusas vacías. ¿No sabes qué decir?, repitió, sintiendo ahora burbujear la ira. Porque, para mí, está claro. Me traicionaste. Y más que eso, me humillaste. Fui un tonto todos estos meses, pensando que el problema era solo el trabajo, que estabas estresado. Intenté ser comprensivo. Pero al final, la verdad es que simplemente elegiste tirarlo todo por la borda. Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos. ¿Por qué? La última palabra salió casi como un grito. Ion ya no pudo contener el dolor. Era como si cada pregunta que hacía fuera un intento desesperado de salvar un poco de dignidad en medio del caos que Emily había creado. Se suponía que no debía ser así. Ion, finalmente logró hablar, con la voz temblorosa. Yo no planeé esto. Lo juro, nunca quise lastimarte. Pero me sentí, perdida. ¿Perdido?, repitió, incrédulo. ¿Y tu solución fue buscar otro hombre? ¿Engañar al marido que lleva más de una década a tu lado? Emily sacudió la cabeza, tratando de secar las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. No es tan simple, murmuró, sin saber cómo explicarlo. Me sentí sola. Y, de alguna manera, él apareció. No se suponía que fuera serio, yo no quería eso.
Ion se levantó abruptamente de la mesa, incapaz de escuchar más. Comenzó a caminar por la cocina, la ira crecía a cada paso. Sus palabras fueron como cuchillos, cortándolo cada vez más profundamente. Entonces, ¿qué fue? Se giró para mirarla de nuevo, con las manos apretadas a los costados. ¿Qué crees que estabas haciendo? ¿Jugando con nuestras vidas? ¿Con nuestros años juntos? Nunca me importó ser perfecta, pero siempre te amé, siempre estuve a tu lado. ¿Y por qué tiras todo esto a la basura? ¿Por qué te sentiste perdido? Emily se estremeció ante la intensidad de sus palabras. Sabía que ya no había más escondites, que no había justificaciones que pudieran reparar lo que había hecho. El daño ya estaba hecho y ahora tenía que afrontar las consecuencias. No lo sé, susurró. No sé cómo dejé que las cosas llegaran a este punto. Pero, Ion, por favor escúchame. Él la interrumpió, sacudiendo la cabeza. No, Emily. No más excusas. Esperé demasiado para tener esta conversación. Ya tomé mi decisión. Voy a hablar con el abogado y pedir el divorcio. Las palabras flotaron en el aire como una frase final. Emily sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía que estaba perdiendo a Ion, pero no sabía que sería tan rápido, tan definitivo. En el fondo, había esperado que él pudiera perdonarla, que de alguna manera encontraran una manera de salvar su matrimonio. Pero ahora, al ver el dolor y la determinación en los ojos de Ion, supo que no había vuelta atrás. Antes de que pudiera decir algo, Ion dejó escapar un profundo suspiro y se giró para salir de la cocina. Pero, antes de salir, se detuvo en la puerta, sin volverse, y dijo, y una cosa más, Emily. Sé sobre el trabajo. Sé que lo estabas viendo durante las horas de trabajo, usando eso como excusa. Pero debes saber que tu secreto no permanecerá oculto por mucho tiempo. Él también trabaja allí, ¿no? Pensé que era demasiado bueno para cometer ese error. Pero no te preocupes, cuando todo salga a la luz, descubrirás lo que significa perderlo todo. No solo yo. Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Emily sentada sola, con las lágrimas cayendo libremente cuando el impacto de lo que había dicho finalmente se calmó. Su amante trabajaba en la misma empresa, y ahora, además de afrontar el fin de su matrimonio, sabía que su secreto estaba a punto de quedar al descubierto, y todo lo que había construido, tanto en su vida personal como profesional, podría desmoronarse. Tiempo. Emily se quedó allí, paralizada, imaginando cómo sería cuando su mundo realmente comenzara a desmoronarse. La puerta de la casa se cerró detrás de Ion con un golpe sordo y el silencio se hizo presente de una vez por todas. Afuera, respiró hondo y sintió que el aire pesado de la noche lo envolvía. La ira todavía ardía en su pecho, pero junto con ella, algo nuevo comenzó a surgir, la sensación de desmoronarse, la comprensión de que todo lo que sabía se le escapaba entre los dedos. Había tomado su decisión, pero ahora, en el exterior, la realidad de la separación comenzaba a hacerse más clara. Caminó hacia el auto, pero dudó antes de subir. Su cabeza daba vueltas con mil pensamientos, y la certeza que había sentido al hablar con Emily comenzaba a mezclarse con dudas. No sobre el divorcio, eso se decidió. Sino de lo que vendría después. ¿Qué pasaría cuando todo quedara expuesto? ¿Cuándo salió a la luz el escándalo en el trabajo de Emily? Sabía que la traición no permanecería oculta por mucho tiempo, pero cómo se desarrollarían las cosas a partir de ahora, eso todavía estaba fuera de su control. Ion puso en marcha el coche, pero permaneció inmóvil durante unos minutos. Su mente volvió a esas imágenes en el café, al hotel, a la expresión de Emily mientras confesaba su error. Una parte de él quería distanciarse de todo, cortar los lazos y dejar que ella afrontase las consecuencias de sus propias decisiones. Otra parte, sin embargo, estuvo profundamente marcada por su convivencia, por los años que vivieron juntos. Aunque estaba herido, todavía había un eco de empatía. ¿Podré verla perder su trabajo, su reputación, todo lo que había construido? Al mismo tiempo, el dilema moral lo carcomía. Ella había traicionado brutalmente su confianza. ¿Sería justo protegerla de algo que ella causó? ¿O debería dejar que las cosas sigan su curso natural sin interferir?
El peso de esta decisión estaba empezando a hacerse sentir y se dio cuenta de que no había respuestas fáciles. Su ira no disminuyó, pero la complejidad de la situación se hizo cada vez más evidente. De camino a la casa de un amigo, donde pasaría la noche, John sintió que la soledad tomaba forma de manera opresiva. Siempre pensó que el matrimonio, incluso en su rutina más mundana, era su base. Ahora esos cimientos se estaban desmoronando y él no sabía cómo reconstruirlos. El peso de las emociones, que antes habían sido reprimidas por la ira, ahora se expandió. Se sintió traicionado, pero también vacío. Como si la traición no solo le hubiera quitado la confianza que tenía en Emily, sino también parte de la vida que habían construido juntos. Mientras tanto, en la casa que compartían, Emily permanecía sentada a la mesa, perdida en sus propios pensamientos. El impacto de las palabras de John todavía resonaba en su mente. El divorcio. La exposición inminente. Las consecuencias que sabía que tendría que afrontar. Esas palabras pesaban sobre sus hombros como una carga que, de alguna manera, no creía que tendría que cargar tan pronto. Se levantó lentamente, tratando de calmarse, pero sus pensamientos eran un caos. ¿Qué había hecho ella? En algún lugar de su interior sabía que estaba jugando con fuego. Pero había una parte de ella, esa parte que se sentía asfixiada por la rutina y el aburrimiento, que no podía parar. Todo parecía tan lejano ahora, como si las decisiones que había tomado durante los últimos meses pertenecieran a otra persona. ¿Cómo podía estar tan equivocada? El sonido del silencio en la casa era ensordecedor. Emily miró a su alrededor y se dio cuenta de que el lugar, que alguna vez estuvo lleno de recuerdos y vida, ahora parecía vacío, carente de significado. Subió las escaleras lentamente, sus pasos resonaban por los pasillos vacíos. Cada habitación recordaba un momento con John. Cada fotografía colgada, cada detalle eligieron juntos. Ahora todo parecía fuera de lugar, como si perteneciera a una vida que ya no reconocía. Al entrar a la habitación, miró hacia la cama. Fue allí donde se tuvieron tantas conversaciones, donde se compartieron tantas noches. Ahora, el vacío a su lado simbolizaba algo mucho más grande. Emily se sentó en el borde de la cama y, por primera vez desde que todo empezó, se permitió llorar. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras intentaba procesar la enormidad de sus elecciones. La traición ya no era algo abstracto, una distracción temporal de una vida aburrida. Ahora era un cuchillo incrustado en su existencia, algo que tendría que llevar consigo para siempre. A medida que pasaban las horas, Emily pensó en lo que vendría después. Ya no había forma de ocultar lo que había hecho. Juan lo sabía. Y si él realmente lo revelaba todo, su trabajo, la carrera de la que estaba tan orgullosa de construir, podría desmoronarse. Su amante, que hasta entonces había parecido un escape hacia algo diferente, ahora era un ancla que la tiraba hacia abajo. Y lo peor de todo, sabía que se lo merecía. Pero al mismo tiempo, algo dentro de Emily se resistió. Ella siempre había sido una luchadora. No importaba lo profundo que se hundiera, había una parte de ella que no quería darse por vencida. Se preguntaba si había alguna forma de salvar parte de su vida, si aún quedaba algo que pudiera salvarse. Sabía que su matrimonio con John había terminado. Pero su carrera, su identidad fuera de esta relación, eso todavía era una pregunta. Cogió el teléfono pensando en llamar a su amante, pero dudó. Él no podía ayudarla ahora, ni ella sabía si debería hacerlo. Estaba claro que, para él, esto era solo un caso pasajero, algo sin las consecuencias que ahora pesaban sobre Emily. Decidió no llamar. Lo que quedaba ahora era lidiar con nuestros propios errores. Al otro lado de la ciudad, John llegó a la casa de su amigo, un colega de toda la vida que siempre lo apoyó en los momentos difíciles. Sentado en la sala, con una cerveza en la mano, John comenzó a reflexionar sobre lo que vendría después. Se decidió el divorcio, pero el dilema moral de qué hacer ante la traición de Emily en el trabajo todavía lo atormentaba. Entonces, hombre, ¿qué vas a hacer?, preguntó el amigo, luego de escuchar parte de la historia. John lo miró, sin estar seguro. Sentía que estaba al borde de una decisión que cambiaría todo, no solo para él, sino también para Emily. Fácilmente podría exponerlo todo, dejarla sufrir todas las consecuencias de sus acciones.
¿O podría permanecer distante y dejar que el destino siga su curso? No lo sé, respondió John, mirando la botella en su mano. Una parte de mí quiere que ella pague por todo. Otra parte, se detuvo, tratando de encontrar las palabras. Otra parte de mí piensa que esto no cambiará nada. No deshará lo que pasó. El amigo asintió, entendiendo el dilema de John. No había respuestas fáciles para esa situación. La traición de Emily lo había sacudido todo, pero la pregunta ahora era cómo elegiría John seguir adelante. La noche avanzaba, y John, allí sentado, sentía que el peso de la decisión final estaba cada vez más cerca. El amanecer trajo consigo una pesadez silenciosa pero inevitable. John despertó con la mente todavía inmersa en las decisiones que le esperaban. Durante la noche, mientras el sonido lejano del tráfico llenaba el vacío de la habitación donde había dormido, se enfrentó a la realidad de que, por mucho que intentara encontrar una salida justa, el final de esa historia no sería limpio. Todos saldrían heridos, de una forma u otra. La traición, las mentiras, la humillación, todo había creado cicatrices que permanecerían sin importar cómo decidiera actuar. Cuando salió de la casa de su amigo esa mañana, supo que necesitaba afrontar lo que quedaba. Regresó a casa, no para buscar la reconciliación, sino para cerrar el capítulo final de una historia que antes parecía perfecta. Cuando llegó, Emily estaba sentada en la cocina, con el rostro pálido y los ojos todavía hinchados por el llanto. La habitación parecía congelada en el tiempo, como si ambos supieran que nada podía restaurarse. John se acercó y el silencio entre ellos fue interrumpido por la voz ronca de Emily. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, incapaz de mirarlo directamente. Se sentó a la mesa, suspirando profundamente, tratando de encontrar la calma en medio del caos emocional que lo consumía. «Ya hablé con el abogado. Divorciémonos», dijo sin rodeos. «Pero sabes que lo que hiciste no permanecerá oculto por mucho tiempo. La gente en el trabajo lo descubrirá». Emily bajó la cabeza. Sabía que esta conversación vendría. El secreto que se había guardado cuidadosamente durante meses estaba ahora a punto de salir a la luz. La verdad era inevitable y ella estaba preparada para afrontar las consecuencias. «No se lo voy a decir a nadie», continuó John, sorprendiéndola. Ella lo miró con una mezcla de alivio y sospecha. «Pero tendrás que afrontarlo. Las cosas no permanecen ocultas para siempre». Emily sintió el peso de sus palabras. No habría ningún castigo inmediato por parte de John, pero la sombra de sus acciones se cernaría sobre ella indefinidamente. Sabía que el ambiente de trabajo, las relaciones con los colegas y su propia reputación estaban al borde del colapso. En cualquier momento la traición podría salir a la luz y el daño sería irreversible. Y en el fondo sabía que, pasara lo que pasara, ya había perdido lo que realmente importaba. Cuando John se levantó para salir de la cocina, se detuvo por un momento y la miró por última vez, su mirada llena de profunda tristeza. «Realmente te amaba, Emily. Por mucho que ya no importe, necesito que lo sepas». Y con esas palabras se fue, dejando atrás el silencio absoluto de una vida que ya no existía. Emily estaba sola, mirando el espacio vacío a su alrededor. Sus palabras resonaron en su mente y el arrepentimiento, el que había tratado de evitar, ahora se apoderó de cada parte de su ser. Se preguntó cómo las cosas podrían haber sido diferentes, cómo había permitido que todo se desmoronara. La pérdida de John, la inminente caída de su carrera y el vacío que quedó en su vida fueron el resultado de sus propias decisiones. ¿No había nadie a quien culpar excepto ella misma? En la oficina los rumores comenzaron a surgir días después. Los encuentros furtivos, las miradas intercambiadas con el amante, todo lo que antes parecía invisible para los demás ahora se volvía claro para quienes estaban atentos. El secreto que ella y su amante habían intentado ocultar durante tanto tiempo no se podía guardar. Pronto, los superiores de Emily se enteraron y, como era de esperar, las repercusiones comenzaron a aparecer. El amante fue transferido y la alguna vez impecable reputación de Emily quedó empañada para siempre. Incluso sin que John expusiera directamente la traición, la verdad salió a la superficie. La carrera de Emily, que alguna vez fue su mayor orgullo, ahora estaba en declive. Cada reunión, cada paso dentro de la oficina estuvo acompañado de susurros y miradas sucias.
El entorno que alguna vez la hizo sentir poderosa ahora la hacía sentir expuesta, vulnerable. Y, por mucho que intentara seguir adelante, había una certeza ineludible: su vida nunca volvería a ser la misma. Ion, por otro lado, afrontó el divorcio con el mismo peso silencioso que había cargado desde la noche en que descubrió la traición. No fue fácil y los momentos de soledad fueron brutales, pero sabía que había tomado la única decisión posible. Había una extraña paz al saber que no se había rebajado al nivel de mentiras y engaños. Eligió la dignidad, incluso en medio del dolor. Ahora la atención se centraba en reconstruir su vida, aunque las cicatrices nunca desaparecieron por completo. La separación se concretó unos meses después, con relativa calma y sin grandes disputas. Ion se quedó con la casa y continuó con su vida, rodeado de amigos que lo apoyaron en sus momentos más difíciles. Aunque la traición de Emily lo había marcado profundamente, sabía que el tiempo traería algún tipo de curación. Pero Emily sería recordada por sus decisiones, no solo por Ion, sino por todos los que la rodeaban. Esa última mañana, cuando se firmaron los papeles del divorcio y ambos tomaron caminos separados, Ion sintió una liberación. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque sabía que a partir de ahora su vida volvería a ser suya. Podía empezar de nuevo, esta vez sin la sombra de las mentiras de Emily flotando sobre él. Emily, por otro lado, salió de la oficina con la sensación de que su vida, la que había construido cuidadosamente durante años, estaba en ruinas. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias de sus acciones durante mucho tiempo. Y aunque intentó seguir adelante, el fantasma de lo que había hecho seguiría persiguiéndola. La historia ha llegado a su fin. Pero las cicatrices permanecerían para siempre. Entonces, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerda siempre, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Cada historia muestra cómo este tipo de decisiones pueden destruir vidas y relaciones. Hasta la próxima.